día, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Hoy día vamos a conversar de algo que pasó hace unos días. Se denunció que en un supermercado de Romeral sumergían los pollos en balde de cloro antes de venderlos. Parece que en el matadero Franklin y la Vega Central la práctica es conocida. Distintos locatarios denunciaron que la práctica del lavado con cloro es habitual en algunos centros comerciales. Vamos a conversar con Betsabé Gajardo sobre este tema y otros respecto de la alimentación en mal estado o vencida. Ella es académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás tú, Betsabé? Un gusto saludarte. Buen día. Hola Miriam, buen día y buen día a todos también, a quien nos ven. Oye, Betsabe, a ver, conversemos primero, partamos por el tema de los pollos, ¿te parece? Porque, a ver, buscando, bueno, salió esta noticia que hizo como una revelación y resulta que parece que no era nada tan revelación, parece que era bastante común lo que se hacía. Hay distintos locatarios que dicen, no, sí, lo que pasa es que compran en grandes cantidades estas cajas de pollos que vienen congelados y después pierden la cadena de frío y en unos poquitos días esto ya muere. Entonces, para poder venderlo, los meten en cloro. Cuéntame, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la carne de pollo? ¿Y qué pasa, obviamente, después con nosotros si nos comemos eso? Mira Miriam, la verdad es que a pesar de que se ha dicho, ¿no es cierto?, que es una práctica recurrente, es importante recalcar que es una muy mala práctica, muy mal, ¿ya? Principalmente hay dos puntos. Primero, el cloro, como ya sabemos después de la pandemia, ¿no es cierto?, que también nos ha dejado hartas enseñanzas, es un súper buen sanitizante, ¿ya? Y es utilizado en la industria alimentaria o en los establecimientos de elaboración de alimentos para sanitizar, ¿no es cierto?, o reducir la carga microbiana de superficies, de los utensilios que estamos utilizando en la cocina, etcétera, de los pisos, por ejemplo, también, pero no es un sanitizante apto para estar en contacto con el alimento. ¿Ya? Entonces, la gente también que no tiene mucho conocimiento al respecto sobre inocuidad alimentaria, claramente tiende a confundirse, ¿no es cierto? Y decir, bueno, si sanitizamos el mesón, le echamos cloro, ¿por qué no vamos a poder sanitizar un alimento? ¿Ya? Esa práctica no es adecuada. Lo que en general debiese ocurrir es que si el pollo se compra congelado, que en general viene así, ¿no es cierto?, cuando se compra en grandes cantidades, mantenerse congelado y descongelarlo solo antes de usarlo, ¿ya? Claramente, como tú decías, se rompe la cadena de frío porque no tienen la capacidad para poder almacenar congelado este producto, lo dejan en el refrigerador quizá, se descongeló, empezó a descomponerse, ¿no es cierto?, por su metabolismo, digamos, y toda su estructura química, se descompone este pollo y lo sanitizan, ¿verdad? O le hacen este enjuague con me imagino que es una solución de cloro, que tampoco debe estar muy regulada o muy, digamos, cuantificada. Y obviamente este pollo, la piel o la carne toma contacto con el cloro y esto finalmente después se produce, ¿verdad? Se cuece, se hornea, lo que sea. Es una muy mala práctica porque el cloro, ya sabemos, ¿no es cierto?, el hipoclorito de sodio, que el cloro tiene varios componentes de varios otros, digamos, elementos, como la sal, por ejemplo, pero ahí no hace daño tanto. En el fondo el hipoclorito de sodio es un químico, ¿ya? Es un componente, es un producto químico y que claramente es altamente tóxico si lo ingerimos o lo inhalamos incluso, ¿ya? Entonces, ahí está el problema. Oye, sí, eso último que dijiste es re importante de tenerlo consciente, porque uno cree que solamente el cloro funciona si yo, por ejemplo, lo toco, ahí me va a hacer mal, o si me salpica, pero también la inhalación del cloro es mala, es maligna. Ahora, digamos que nosotros
tenemos cloro en nuestro cuerpo, pero a lo mejor no en esa concentración y tampoco está nuestro organismo, nuestro intestino, digamos, todo nuestro aparato intestinal con tráquea, con pulmones, para recibir ese cloro en esa concentración además, ¿no? Porque tengo entendido que el que se usa para sanitizar es el típico cloro que uno compra en las casas, a las que, ojo, también le han dicho, oiga, pero ponga las frutillas con unas gotitas, pero unas gotitas, 2 o 3 gotitas, en 1 litro, 2 litros de agua, ¿no? ¿Es por ahí? Exactamente. El cloro se ocupa en mucho, como te decía yo, en todos los establecimientos que elaboran alimento y también se ha recomendado en las casas, por ejemplo, para sanitizar, ¿no es cierto?, ciertas frutas o verduras que vienen y que se van a consumir en estado natural, ¿cierto? Digamos, en el estado, digamos, crudo, ¿no es cierto? Pero la dilución es muy importante. Y tal como tú decías, el cloro es un elemento que forma parte de nuestro organismo, ¿ya? Por ejemplo, nuestro estómago produce, ¿ya? Produce no es el cloro como el que conocemos claramente, ¿no es cierto? Sino que produce un componente que contiene cloro en nuestro estómago, ¿no es cierto?, que va en el fondo a colaborar con el rompimiento de las proteínas, por ejemplo, que consumimos, ¿ya? Y obviamente eso hidroliza las proteínas y hace que se puedan ser digeridas y absorbidas de mejor manera. Pero claro, el hipoclorito de cloro, perdón, el hipoclorito, que en el fondo es el cloro común que se compra para poder cocinar, estar en la casa o sanitizar los pisos, limpiar el baño, qué sé yo, es muy distinto al cloro que nosotros tenemos en nuestro organismo, ¿ya? Y como tú decías, las concentraciones es muy importante en cómo lo usamos. Si nosotros inhalamos este producto concentrado, ¿ya?, que viene más o menos a una concentración del 10-15% en el cloro que nosotros comercial, digamos, que compramos, y lo inhalamos, puede también ser un potente, es muy tóxico para las vías respiratorias altas, ¿ya? Incluso puede llegar a producir ardores, quemaduras en las vías respiratorias. En los ojos, por ejemplo, también, sobre todo de personas de grupos más vulnerables como personas mayores, niños, obviamente, ¿ya?, inmunodeprimidos. Entonces, es súper importante el manejo que se tenga con el cloro, tanto en la casa como en los establecimientos que elaboran alimentos, como en el caso de este supermercado, ¿no es cierto?, del Romeral. Entonces, en el fondo, no es la mala práctica, o sea, no es la práctica, sino que es la mala práctica, ¿ya? Seguramente ellos, al sumergir estos pollos, primero que todo están produciendo una contaminación química porque no se sabe la concentración de cloro que tiene esa agua, ¿ya? Y lo segundo, están generando o están expendiendo un alimento que está adulterado. ¿Por qué está adulterado? Tal como dice el reglamento sanitario, ¿verdad?, que es nuestra ley nacional alimentaria. Un alimento adulterado es aquel que se le está encubriendo su composición o su situación actual original, ¿ya?, con elementos extraños y que por causas intencionales se está encubriendo, ¿ya?, su composición original o en el natural del momento, ¿ya? Por lo tanto, lo típico que pasaba años atrás, ¿no es cierto?, con la leche, que por ejemplo le agregaban agua para aumentar la producción y la vendían como leche. Lo mismo se está haciendo acá, ¿ya? Se está encubriendo una característica que está deteriorada de ese alimento con este elemento, ¿no es cierto?, con este sanitizante o encubridor para eliminar los olores, ¿no es cierto?, o quizás blanquearlo un poco más y, en el fondo, disminuir su grado de descomposición, ¿ya? Y ese claramente es un pollo que está contaminado, que probablemente está contaminado biológicamente también, ¿no es cierto?, por la pérdida de cadena de frío, está contaminado químicamente, porque está con exceso o a lo mejor niveles excesivos de cloro, y además está adulterado. O sea que hay tres, en el fondo, infracciones, ¿ya?, en un mismo alimento.
Oye, yo me imagino que, a ver, cuando uno toca cloro, muchas veces uno toca el lavas con cloro y te quedan los dedos como suavecitos y cuesta mucho sacarlo, ¿no es cierto? Entonces yo me imagino que tragar algo que lo contenga, obviamente te va a dañar toda la tubería que tenemos, digamos, con intestino, con todo, con estómago, etcétera. Pero, claro, ellos lo usan seguramente para disfrazar el olor, ¿no? Cuando ya están empezando a descomponerse los alimentos, en este caso los pollos, por la gran cantidad de grasa, etcétera. Pero además hay otra cosa. Siempre se ha sabido que los pollos específicamente son un poquito más peligrosos que el resto de las comidas y que hay que cocinarlo, por ejemplo, muy bien porque contienen no sé si todos, pero una gran capacidad de tener la Escherichia coli, por ejemplo, que es una bacteria que es altamente, no sé cómo decirlo, que se propaga muy rápidamente, ¿no? Bueno, Miriam, mira, la verdad es que el pollo es un alimento muy nutritivo, ¿ya? Sin embargo, es de alto riesgo, tal como dices tú, en su manipulación, ¿ya? También hubo mucho, se habló mucho hace unas semanas atrás del pollo y también me entrevistaron de otras radios, qué sé yo, porque si era bueno lavarlo o no, por ejemplo, en la casa, ¿ya? En el fondo, todos los alimentos altamente proteicos o ricos también en grasas, como decías tú, por la piel, qué sé yo, y muy nutritivos, compiten, ¿no es cierto? Los microorganismos compiten con el hombre para poder obtener estos nutrientes. ¿Ya? Y no todos los microorganismos son buenos, aunque nosotros quisiéramos que todos fueran así. Existen algunos que son muy patógenos para el humano. ¿Ya? Y entre ellos está, bueno, la que tú nombrabas, ¿no es cierto? La Escherichia coli, está también Salmonella, que es una bacteria, ¿no es cierto?, que también de la gallina está de forma más natural, ¿no es cierto?, en su tracto intestinal y que también pasa a través del huevo, o que podría pasar, ¿no es cierto? Y también está Campylobacter jejuni, que es otra bacteria que es propia, ¿no es cierto?, de las aves de corral, ¿ya? Es como endémica, digamos. Y todas esas bacterias, a su vez, son patógenas para nosotros en niveles elevados, ¿ya? Por lo tanto, existe una regulación en cuanto a cómo se faenan, ¿no es cierto?, cómo se crían estas aves y cómo se faenan y en el fondo se distribuyen, ¿ya? Y por eso la cadena de frío es tan importante. Sin embargo, muchas, para beneficio nuestro, muchas de estas bacterias pueden ser eliminadas o reducidas a niveles que no provoquen daño cuando el pollo se cuece. Y es por eso que es relevante, ¿no es cierto?, recalcar a la población que el pollo nunca se consume crudo, ni a punto, ¿ya? El pollo siempre se consume completamente, ¿ya? Su carne. Bueno, para ir mezclando un poco el tema, el pollo, aunque lo comamos cocido, ¿no es cierto? Si el pollo viene con una cierta cantidad de cloro, que es lo mejor, si lo horneamos, no va a ser diluido en un agua, ¿verdad? El consumo de cloro puede ser muy dañino también para el organismo, sobre todo en las personas de grupos más vulnerables, ¿no es cierto?, de riesgo. ¿Por qué? Porque puede, por ejemplo, provocar lesiones importantes en el tubo digestivo, en el esófago, ¿verdad? Bueno, principalmente en la garganta o en la zona bucal, tubo digestivo, estómago, ¿ya? Traspasar también esa barrera y poder llegar a otras regiones más distales, ¿no es cierto?, del esófago, pero básicamente también puede, ¿no es cierto?, provocar lesiones importantes, por ejemplo, hipotensión, ¿ya? Y eso provocar problemas cardíacos finalmente. O sea, no solamente es algo más físico o lesiones físicas dentro del organismo, sino que también puede provocar, ¿no es cierto?, afectar otros sistemas. Y eso también es muy importante que la gente lo sepa. Oye, tú dijiste ahí algo que no quiero dejar pasar, y es que con la cocción, ya sea en horno, ya sea en agua, en lo que sea, no se elimina totalmente el cloro, no se evapora, por ejemplo, queda parte de ese cloro, queda en el alimento. Es que sí, va a depender de muchos factores, Miriam, en verdad, pero imaginémonos que estos pollos están sumergidos en esta solución de cloro
que no sabemos qué concentración de cloro tiene Claro. y no sabemos cuánto tiempo. En la industria alimentaria el factor, el binomio tiempo, el tiempo, tiempo, ¿no es cierto? O temperatura, o tiempo, concentración es muy importante, ¿ya? Cuando nosotros le sugerimos a la población, por ejemplo, que sanitice las frutillas. Si no tenemos un sanitizante de verduras en la casa, podemos usar cloro, ¿verdad? Que son 10 gotitas por litro, que es muy poquito, ¿verdad? Y es muy importante que las frutillas o lo que estamos sanitizando se mantengan no más de 5 minutos. ¿Y por qué recalcamos esta información? Porque el binomio, como te digo, del tiempo con esta concentración juega un papel crucial. Si lo dejamos más tiempo, el alimento y su carne, ¿no es cierto?, va a ir absorbiendo este mineral de forma que va a aumentar la concentración de este en el mismo alimento. Y eso puede producir una contraindicación o una afectación finalmente, ¿ya? Perfecto. Por lo tanto, es súper importante saberlo. Sí, oye, otra cosa, investigando por ahí me di cuenta, bueno, acá ha llegado mucho el pollo americano, le llaman, ¿no? Vienen en unas bandejas, que incluso hay algunas carnicerías que las venden por las bandejas completas, que son como 15 kilos, las cajas, perdón, que son como 15 kilos de pollo. Unos trutros muy bonitos, etcétera. Primero, hay que ver el tema de simplemente por el olor uno se da cuenta que tiene mucho cloro. Por otro lado, el pollo americano, tengo entendido que forma dentro de su proceso de elaboración, digamos, de estos pollos, apenas faenados pasan por un baño de cloro, lo que le llaman el pollo clorado, que en la Unión Europea ya hace unos cuantos años decidieron que la tenían prohibida. Por lo tanto, ellos, las importaciones que hacían, que venían desde Estados Unidos, tenían que ser especiales para ellos o simplemente no se podían importar. Pero todo eso sí llega a Latinoamérica. Tengo entendido que incluso México es uno de los grandes países importadores de estos pollos clorados. ¿Qué pasa acá en Chile? ¿Hay regulación sobre el tema? Mira, la verdad es que depende mucho de, como tú dices, de las regulaciones nacionales, ¿ya? Y en Chile está nuestro reglamento sanitario de los alimentos que establece los límites de cualquier aditivo, ya sea para conservar, ¿no es cierto?, aditivos espesantes, colorantes, etcétera, de acuerdo, ¿no es cierto?, a los límites internacionales, ¿ya? Y el cloro no está exento. ¿Ya? También hay límites para poder, que establecen, ¿no es cierto?, para poder ingresar alimentos a Chile que tengan estos límites establecidos. Y generalmente son límites internacionales. ¿Ya? Entiendo que era una práctica que se usaba mucho hace un par de años atrás, pero que se ha ido disminuyendo porque el mercado europeo también ha sido más exigente. Entonces, como el mercado europeo junto con el Códex, ¿no es cierto?, que son reglamentos internacionales que limitan, ¿no es cierto?, toda la industria alimentaria, han establecido también límites para el uso de estos productos químicos. En general se han tomado otras medidas para poder sanitizarlo. Ahora, es muy probable que todavía se ocupe, pero que a lo mejor se ocupe en concentraciones que son más permitidas. No sé si me explico, Ya, ¿ya? perfecto. Quizás un cloro más diluido o un compuesto clorado diferente al hipoclorito, ¿ya? Entonces, eso sí está regulado y el pollo que ingresa, por ejemplo, desde otros países, sí está siendo fiscalizado. Ahora, una vez que se fiscaliza ese pollo ingresa, el mercado nacional es una nebulosa, ¿ya? Porque incluso yo también he estado investigando sobre el tema, incluso en algunos puntos donde no está tan legalizado o regulado, ¿no es cierto?, la comercialización de estos productos, le agregan tartrazina, que es un colorante amarillo, Sí, yo te y iba a eso preguntar, también para justamente, enmascarar, digamos, el estado del pollo.
Sí, justamente te iba a preguntar eso porque en el tema de la tastracina, que los pintan a los pollos, se tenía la idea de que el pollo de granja, que en algún momento se puso muy de moda, ¿no? Que era de gallina feliz, etcétera, la carne era más amarilla y el pollo común y corriente, digamos, la carne es más blanquita, más clarita, lo mismo que pasa con el cuero, ¿no es cierto? Entonces, también surgió esa duda con respecto de qué estaba pasando con la tastracina, que si bien tengo entendido es un componente que está aceptado de consumo humano, me refiero, está engañando también de alguna manera, ¿no? Al consumidor, ¿no? Eh, no sé qué te parece de Sí. eso, de ese tema. Mira, la tartracina es un colorante, ¿ya? Que está siendo muy restringida, por ejemplo, en España, ¿ya? Porque es un colorante químico que se utiliza mucho en la industria alimentaria y también en otras industrias, ¿ya? Farmacéuticas, etc. Eh, pero que claramente está regulada su ingesta, ¿ya? En una cantidad de miligramos por 100 gramos de alimento, y eso también está definido en nuestro reglamento sanitario. El tema es que, claro, la gran industria alimentaria conoce y está siendo siempre muy fiscalizada sobre cómo utiliza estos aditivos. Sin embargo, la industria los comerciantes, ¿no es cierto?, más locales o el mercado más ilegal, por decirlo de alguna forma, no tiene tampoco conocimiento sobre la legislación de este tipo de productos, ¿ya? Aditivos. Y si tú buscas, yo puse tartracina el otro día y hasta el Mercado Libre la ven. O Sí, pues. sea, la venden en todos lados, ¿ya? Y no es algo que sea muy caro, costoso de obtener. Entonces, claro, la diluyen, ¿no es cierto? La pintan, como tú decías, los pollos, y se ven mucho más bonitos. Esto se ocupaba mucho en Perú, no sé si todavía, pero sé que vi un par de reportajes y lo ocupaban muchísimo en pollerías, que se da mucho ya en ese país. Y obviamente excede los límites máximos, ¿no es cierto?, permitidos por 100 gramos de producto, y eso también es altamente tóxico. Incluso en España y en el Reino Unido se está restringiendo mucho el consumo porque es un potente cancerígeno para renal, sobre todo pancreático, etc. Sí, pues al menos produce urticaria, ¿no? Oye, volvamos un poco al tema porque no te voy a alcanzar a preguntar de todo, porque se nos está pasando el tiempo. Yo quería que hubiéramos hablado por ejemplo, de los alimentos que están por vencer, de los alimentos que tienen un poco de hongo, de una manzana que tiene un pedacito, uno le saca el pedacito. Bueno, pero terminemos con el tema de los pollos, porque, a ver, estos pollos congelados que se venden en los supermercados más pitucos, en todo tipo de supermercados en realidad se están vendiendo, y no solamente los pollos, también la carne, cualquiera de esas cosas que vienen del congelador de ellos, que vienen en muy potentes, digamos, y los ponen en las vitrinas que ellos tienen, no siempre congelados, y se empiezan a descongelar. Entonces, eso se debiera advertir al consumidor, porque te digo, tengo el caso propio. Compré una carne en un supermercado muy pituco, llegué a mi casa, la voy a cocinar y era horrible el olor hediondo cuando uno abre la bolsa, porque esa bolsa viene sellada al vacío, pero también parece que había pasado por congeladores y no advirtieron. Entonces volvimos al supermercado a devolver esta cuestión, a poner una denuncia, que entre paréntesis hay mucha gente que no denuncia este tipo de prácticas, y dijeron, pero si es que esta carne era para ser consumida en el día. ¿Puede ser eso? Ya, la verdad, miren, ahí hay un tema que podríamos estar hablando toda la tarde. Eh, las grandes supermercados distribuidoras obtienen estos productos, en general la carne al vacío no debiese congelarse. ¿Ya? Ellos deberían mantener la cadena de frío entre 0 y 5 grados.
Ahora, sabemos que son grandes abastecedores que debiesen cumplir, ¿no es cierto?, con estas normativas de puntos críticos, ¿verdad?, de controlar estas temperaturas. Sin embargo, no siempre se cumplen, ¿ya? No es porque ellos no quieran, sino que hay desviaciones propias, ¿no es cierto?, del proceso o del almacenamiento o del mal manejo que pueden tener también los mismos colaboradores o trabajadores de estas empresas o donde se importen, ¿no es cierto?, en los contenedores, qué sé yo. Por lo tanto, cuando la carne pierde la cadena de frío, sobre todo la carne que viene al vacío y que se mantiene en un estado refrigerado, obviamente sufre alteraciones en su interior, por muy al vacío que venga, ¿ya? Hay microorganismos que son patógenos igual y que crecen en condiciones sin oxígeno y que les gusta estar en condiciones sin oxígeno, como en el caso de las carnes al vacío, ¿ya? Y por ende, y qué bueno que el olor acuse en el fondo, ¿ya? Cuando la carne uno la abre y está descompuesta, ya sea por características químicas propias, ¿no es cierto?, de su estructura o por proliferación microbiana, acusa el olor, ¿ya? Pero muchas veces puede no acusarlo. Y en cocción, obviamente, eso se controla, ¿ya? Pero el pollo es un cuento mucho más aparte porque puede venir en estado refrigerado, pero no viene al vacío, o viene, ¿no es cierto?, en congelado. Lo importante aquí es siempre, como recomendación general a la población, es si la carne está congelada, mantenerla congelada hasta antes del uso, ¿ya? Algo que se descongela no puede volver a congelarse, porque en el fondo lo que estamos haciendo es, no vamos a eliminar la carga microbiana que ya tiene. Y el pollo, cocinarlo lo antes posible. Y si el pollo viene congelado, mantenerlo en ese estado, ¿ya? Esa es como mi sugerencia y mi recomendación. Perfecto. Qué bueno eso que dices tú, que el olor no siempre acusa, pero generalmente lo hace. Y si usted siente entonces un poco de olor, no malo en el sentido de que haya carne descompuesta o algo así, pero sí siente el olor a cloro, también tiene que desconfiar ahora. Por supuesto, y obviamente siempre denunciar o ir, como dices tú, al supermercado, ¿no es cierto?, hacer este reclamo. En general los supermercados también saben que existen mermas, ¿no es cierto?, por este mal control a lo mejor de la cadena de frío que puedo tener en alguna de sus etapas, esta carne o pollo, entonces ellos generalmente siempre, ahora están mucho más abiertos a hacer estos cambios, ¿ya? Y que pueden ocurrir. Entonces, eso también es importante, siempre hacer la denuncia, o si no directamente a la empresa. Oye, y también ahí hay que hacer un mea culpa a los consumidores. Muchas veces uno ha visto que sacan algo de un congelador y después deciden no llevarlo y lo dejan en cualquier parte. Lo dejan en la sección librería, no sé, en cualquier lado. Y O eso en es, la caja, ¿no es cierto?, antes claro, de pagar. Sí, exacto. eso es Entonces, importante, una siempre cosa tener responsabilidad. eso, es tener responsabilidad uno mismo también. Si lo sacó de un congelador, vuélvalo al congelador, si no no lo va a llevar, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con los refrigeradores, con las vitrinas refrigeradas, porque también lo sacan. Muchas veces yo me he encontrado con cosas que son de los refrigeradores y los dejan encima o los dejan en cualquier lado, digamos, ¿no? Entonces también tener un poco de responsabilidad. ¿Ves? A veces nos acabó el tiempo, de todas maneras. Necesito que conversemos otra vez porque me quedaron todas esas otras preguntas. ¿Qué pasa con la manzana que está medio echada a perder? ¿Qué pasa con el pan que le salió un poquito de moho, entonces uno le saca el pedazo? ¿Qué pasa con los alimentos que están por vencer? ¿Cuáles son peligrosos? ¿Cuáles tienen más tiempo? Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, pero necesitamos una vez sabe dos. Ni un problema, Milla. Yo dispuesta absolutamente a compartir un ratito y yo también, obviamente, informarlo sobre mi especialidad. Oye, muchas gracias. Le damos a Betsabe Gajardo. Ella es académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de los Andes para conversar un poquito de esta cosa doméstica, pero tan sumamente importante. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.